Estamos en el pico, decía usted. Hoy en el gobierno decían, estamos en el peor momento. Fijémonos la curva, por favor, de contagiados para que la interpretemos con usted, doctor. Siempre tomamos una semana, el verde es la ciudad, el celeste es la provincia, y uno va viendo los altos, ¿no? 854, 245, hace prácticamente una semana, va subiendo, y hoy estamos en, la verdad que 900 casos más en la provincia, 600 más en la ciudad. 3.400 por un lado, 1.452 ayer y hoy 3.800, lo cual hace 1.300 más y 1.300, 500. Esto hace, usted dijo, no estamos en el pico. ¿Estamos, como se comentaba hoy en la Casa Rosada, en el peor momento de la enfermedad? No, yo no creo que estemos en el peor momento de la enfermedad. Creo que la curva va a seguir creyendo, que va a seguir subiendo y que el peor momento de la enfermedad probablemente ocurra dentro de las próximas 3 a 4 semanas. Porque la gente ha empezado, porque la cuarentena se ha relajado, la gente ha circulado más y vamos a tener más casos. Pero hay una cosa que es importante saber, que nosotros estamos viendo casos diagnosticados y camas ocupadas. Sin embargo, hay estudios en la Ciudad de Buenos Aires que ha hecho, de los cuales Fernán Quirós y gente que ha trabajado muy bien ha mostrado algunos datos de forma preliminar, donde en algunos barrios populares hicieron test de anticuerpos a la gente. Test de anticuerpos es cuando uno ya tuvo la enfermedad y los anticuerpos los genera a la semana el 70 y pico por ciento y a las 3 semanas el 90% aproximadamente o más de la gente. O sea que habla de una infección pasada más que aguda o actual. Y han encontrado que en algunos barrios populares, al random, cuando uno mira al azar y va casa por casa y hace test de anticuerpos, 50% de positividad. De esos pacientes, solamente el 15% referían haber tenido algún síntoma compatible con la enfermedad y los demás o no tuvieron síntomas o tenían muy pocos síntomas. Dicho de otra forma, lo que estamos diagnosticando es probablemente mucho menos de lo que hay. se está infectando en realidad la gente, y esto ha pasado en el mundo, ¿no? Si uno mira las ciudades, New York ha tenido un porcentaje de pacientes infectados que ha rondado en este tipo de muestras al azar en el 20%, Madrid en el 11%, y probablemente Cava pueda llegar al 10%, ¿no? Ahí abre usted, si uno hiciera este muestreo. Quiero dejarla a Rosario porque quiero hacer una pregunta, pero usted abre un montón para mí, de dudas que sería interesante que con la mesa lo charlamos. La primera, usted hablaba aquellos que se hacen el análisis para saber si tienen anticuerpos, lo tienen y no tuvieron síntomas. Hay algunos que tienen la posibilidad de costearlo a este análisis, que tiene un costo importante, pero para algunos es accesible. Si uno se hace ese análisis y le da positivo, ¿está cursando la enfermedad o ya cursó la enfermedad? Lo más probable, Luis, es que los anticuerpos en COVID, lo que hemos visto nosotros, que hemos estado con el grupo de virología de CEMIC haciendo investigación en este aspecto, la positividad ocurre en general, y esto está escrito por muchos otros grupos, que los anticuerpos empiezan a positivizar en general en la semana de la infección, y la mayoría de los pacientes a las 3 semanas va a tener anticuerpos positivos de los que cursaron la infección. Así que en general el anticuerpo está hablando de una infección pasada. Por eso el anticuerpo no sirve para decir quién tiene una infección y está contagiando, sino quién la tuvo. Entonces es muy útil desde el punto de vista epidemiológico. Entiendo perfecto. La PCR o el test está detectando un virus en principio, ácidos nucleicos del virus en la faringe o en la nasofaringe, y eso tiene que ver, sobre todo al inicio de la infección, con replicación viral. El anticuerpo está detectando una marca inmunológica ante una infección pasada. Lo entiendo. O sea que sirve mucho epidemiológicamente, pero no sirve para decir a quién hay que aislar y a quién no. Lo entiendo. Sí, en el gobierno, es como dice Nacho, dicen el peor momento no solamente por una evaluación de los casos de hoy, sino que es el peor momento también político por el cansancio de la cuarentena que hay, justamente por la época del año que hace que las respiraciones, las enfermedades respiratorias también asciendan, y obviamente la flexibilización hace mayor circulación, mayores accidentes de tránsito, mayores camas ocupadas. Ahora, también hacen números por todos lados en el gobierno para ver qué pasa con las camas de terapia intensiva. Lo que dicen hoy es que se bajó la ocupación, los días de ocupación de camas de terapia intensiva, quizás también tratando de sacar los pacientes antes o a destiempo. 14 días dicen que hoy están los pacientes en camas de terapia intensiva, 20 días estaban antes. ¿Es esta la situación?
Bueno, la verdad que la situación es dinámica. Una vez que los pacientes entran en terapia intensiva es porque se les va a brindar un soporte adicional al que se le puede brindar en una unidad de cuidados generales en un hospital, y eso implica llegar eventualmente a la ventilación mecánica, y un porcentaje importante de los pacientes que van a terapia intensiva con COVID requieren ventilación mecánica. Así que sí, es probable, las medianas son variables en la estadía en las terapias intensivas, pero sí, entre 10 y 12 días seguramente es lo que Claro. está cada paciente una vez que cruza la puerta de terapia intensiva. Por eso es muy importante la política de determinar en qué pacientes realmente vale la pena, en el buen sentido, el uso del recurso en función de lo que hay que salvar. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una enfermedad terminal o muchas enfermedades y tal vez no es necesario en esos pacientes utilizar un recurso que se puede utilizar en una persona más joven que tiene una Está expectativa de claro. vida mucho más larga y demás. Es una decisión